Vamos a dar inicio. Estimados amigos y representantes de los diversos medios de comunicación que siguen esta transmisión en vivo, público en general al que me dirijo esta mañana, muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Teresa Carvajal y a nombre de quienes integramos el Barzón, quiero agradecer el interés por seguir y atender esta convocatoria que nos permitirá hablarles sobre un tema urgente en materia de seguridad y finanzas personales, sobre todo en estos momentos de alta vulnerabilidad y desprotección en la que nos encontramos todos. A partir del inicio de la restricción de movilidad y del cierre de oficinas físicas para la atención de usuarios de servicios financieros, el Barzón se impuso como objetivo reforzar nuestros canales de comunicación a fin de estar hoy más que nunca cerca de todos ustedes y brindar la asesoría y la atención legal que cada uno requiere. En ese contexto, en los últimos días hemos sido receptores de una serie de llamadas y consultas por parte de personas que ya aquejadas por la problemática de cartera vencida, comienzan a enfrentarse a un nuevo enemigo que es la desinformación y el envío masivo de mensajes a través de los cuales les ofrecen servicios para poder curar, resolver o liberarse de sus deudas, y a través de esta lluvia de milagros milagrosos es que se hace necesario el pronunciamiento de esta organización del Barzón para hacer el abordaje concreto del tema a través de un análisis jurídico, emitiendo a su vez una alerta en general para la ciudadanía que contiene un llamado puntual a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto. Me refiero a las empresas autodenominadas reparadoras de deuda o reparadoras de crédito, quienes en últimos días proliferan en redes sociales y, aunado a ello de manera por demás misteriosa, se han hecho de una base de datos como números celulares, teléfonos privados y correos personales de quienes ya previamente se encuentran detectados como caídos en moratoria o en cartera vencida. Personas a quienes sin su consentimiento les envían masivos mensajes de manera diaria a fin de ofrecer sus servicios y que estas personas puedan estar contratando los servicios. Antes quiero referirme al concepto de lo que por práctica debemos entender por una reparadora de crédito. ¿Qué es una reparadora de crédito? Es una empresa privada con el giro comercial de fungir como intermediarios en una negociación entre el deudor y su banco o su acreedor para obtener algún descuento y cobrar un porcentaje sobre este descuento que el banco pudiera notificar a los deudores. Estas empresas comenzaron a operar en nuestro país hace aproximadamente 10 años. ¿Qué pasaba hace 10 años en México? El tema de la cobranza abusiva estaba en todo su apogeo porque los bancos dejaron de ocuparse de manera directa de la recuperación de sus adeudos. Encomendaron la recuperación de su cobranza a terceros denominados despachos de cobranza, quienes en la mayoría de los casos ejercían actos de verdadero terrorismo en contra de los deudores para requerirles el pago. Este modelo de negocio fue copiado en parte por particulares quienes idearon ahora ser ese tercero entre el deudor y el acreedor, es decir, a la inversa. Así como el banco tenía un tercero como intermediario para requerir el pago a los deudores, ahora los particulares, los deudores, podían a su vez contratar a un tercero que atendiera las llamadas y hiciera frente a estas gestiones de cobranza que los bancos estaban haciendo por conducto de los despachos de cobranza. Ello a cambio de cobrar una mensualidad y un porcentaje final de la deuda. Esta situación de estrés constante de un callejón de salida que incluso a los deudores los hacía sentir como delincuentes, los hizo llevar a tomar esta opción de las reparadoras de crédito, convirtiéndose esto en un éxito. ¿Cómo operan en sí las reparadoras de crédito? En un primer momento se allegan de toda la información posible del deudor, sus números de cuenta, datos confidenciales, en algunos casos también de los ingresos que perciben,
todo con la finalidad de documentar cuál era el pago mensual aproximado que venían otorgando a sus acreedores y ya no podían pagar en condiciones normales. Inmediatamente después les proponían pagar una mensualidad menor, es decir, si alguien tenía 10 tarjetas de crédito y pagaba un mínimo por todas de aproximadamente 12,000 pesos, la reparadora de crédito le ofrecía al deudor pagar una cantidad menor que pudiera ser 4 o 5,000 pesos. Hacían ahí un cálculo no tan claro para determinar cuál era el importe de esta cuota, depositárselos a ellos a través de un ahorro y que entonces la reparadora pudiera entablar la comunicación con las entidades financieras y llegar a un acuerdo. Una vez que el banco notificaba al deudor o por conducto de la reparadora cuál era su descuento alcanzado, pues la reparadora procedía a cobrar un porcentaje de la deuda, es decir, en un adeudo de 100,000 pesos, que el banco concediera al deudor un descuento de 50,000, la reparadora llegaba a especular hasta cobrar, por decir, el 30% sobre esa cantidad descontada, y entonces el deudor debía pagar 50,000 pesos a su acreedor o banco y el resto debía dárselo, es decir, los 15,000 pesos debía dárselo en concepto de honorarios a las reparadoras de crédito, ello aparte de las mensualidades que pudieran haber estado cobrando durante el lapso que duró la gestión para que el banco hiciera esta notificación. En pocas palabras, las reparadoras de crédito son un giro comercial que ha lucrado con las deudas, lo cual nos parece definitivamente algo injusto, porque el deudor no tiene por qué pagar porcentajes a nadie por un descuento que su acreedor o banco le esté concediendo. Es decir, los descuentos obedecen básicamente a 3 factores principales. Uno de ellos, el lapso de tiempo que el deudor estuvo pagando de manera puntual su deuda. En segundo lugar, la existencia o no de garantías por parte del deudor para continuar pagando esa cantidad que ya se le ha generado por concepto de intereses moratorios ordinarios aunados al capital. Y en tercer lugar, como una consecuencia natural del paso del tiempo, para que los bancos, van especulando sobre recuperar en algunos casos no el 100%, no el 80%, no el 70% del total de las deudas. Aplica un poco el refrán de lo perdido lo que aparezca, y en función de esos 3 factores, al cabo de un tiempo, el banco acreedor logra notificar al deudor que le ha considerado un descuento para poder resolver esta problemática de cartera vencida. Es decir, el descuento que la institución de crédito da al deudor no depende de la intervención, en este caso, de una entidad como lo pudiera ser una reparadora de crédito. De ahí la injusticia de que el deudor pague, aparte de todo lo que ya ha pagado o pagó en una vida normal del crédito, un concepto de honorarios que puedan estar, pues además, lejos también de su alcance y perjudicando su economía. Es verdad que ante un problema cada quien puede tomar la opción que mejor convenga a sus intereses para salir adelante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de empresas pues conlleva cierto riesgo el entrar en contacto con ellas. Una de ellas es que de hace 10 años a la fecha no existe una regulación, un marco legal y tampoco una autoridad en consecuencia que se encargue de hacer una supervisión y regulación de este tipo de empresas. Las personas que ofrecen, que tienen la atención directa con el cliente, porque ellos publicitan parte de sus actividades como asesoría jurídica, legal y financiera, no se encuentra demostrado que estas personas puedan tener estudios o capacitación en estas áreas del derecho, e incluso hemos llegado a detectar algunos casos en los que las reparadoras les ofrecen a los clientes que dejen de pagar, en algunos casos sin causa justificada, sus adeudos para que puedan abonarles a ellos la mensualidad y el porcentaje correspondiente. Y bueno, en el caso de una tarjeta de crédito, ya van muchos años que no se presenta una demanda en contra de las personas que tengan este tipo de deudas. Sin embargo, hay otros créditos
que sí tienen garantías, que sí se pueden ejecutar y definitivamente pues estas recomendaciones pueden llegar a poner en un problema más grande a alguien que decida, no que no pueda, que decida pues dejar de pagar la mensualidad a la institución crediticia para cubrirles a estas empresas su cuota. Otra de las situaciones que genera la falta de supervisión y regulación de estas entidades, pues es que no son evaluadas por nadie en su desempeño y tampoco existe un padrón que las identifique para saber como usuarios quiénes están operando de un modo absolutamente legal y quiénes están pues pudiendo ser una opción de fraude, una empresa fantasma a la que alguien, un deudor, otorgue sus datos confidenciales, incluso pagos, y pues pueda ser presa o estar más expuesto a una cuestión de delitos cibernéticos, ¿no? Pone en riesgo sus finanzas y su identidad. Ello finalmente conlleva que tampoco los clientes o usuarios tienen un modo de recibir un reporte por parte de los trabajadores de estas reparadoras para saber en qué van sus gestiones. Básicamente están un poco al momento en el que ellos puedan notificar que el banco ha autorizado ya un descuento. Esta situación es grave y en ocasiones anteriores las autoridades como la Conducef han emitido alertas generales para evitar que las personas entren en contacto y contraten los servicios de las empresas. Sin embargo, hacen falta acciones más puntuales que regulen esta actividad. En este sentido, el Barzón, ante todo este contexto, hace un exhorto a las autoridades del sector financiero y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, para que a la brevedad se pronuncien sobre la operación actual de estas empresas y tomen las acciones legales pertinentes para la legal regulación de las mismas que les permita revisar el contenido y clausulado de sus contratos. Establezcan además un padrón de empresas con este giro que operen con legalidad porque los ciudadanos no tienen otro modo de poder consultar o dar sus pagos anticipados y saber si una reparadora existe o es una empresa que pudiera denominarse fantasma. También hacemos un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor y a quien resulte competente para ello y pedimos que requiera a las reparadoras de crédito acerca de que informen el mecanismo empleado para obtener números telefónicos privados o celulares de personas en cartera vencida, al tiempo de exhortarlas a que se abstengan de enviar mensajes de texto que contengan enlaces directos a sus páginas, pues al ingresar a dichos links pueden obtener información sensible y confidencial sobre números de cuentas, identificaciones personales e incluso ingresos, como decía hace un momento, haciendo vulnerables a los usuarios a todo tipo de delitos cibernéticos. Y a la ciudadanía, en caso de encontrarse interesada en la contratación de este servicio, pues les pedimos contratar previamente un abogado o buscar asesoría legal para hacer una revisión de los contratos que van a firmar con la reparadora, cerciorarse de la legalidad de su constitución y a quien pues le van a estar depositando cantidades diversas de dinero. Ya solo para concluir, basta decir que con participaciones como esta, el Barzón cumple de manera activa la alta encomienda que la propia sociedad civil organizada nos ha encomendado de ser no solo un frente de defensa, de resistencia civil pacífica, no de deudores, sino de pagadores, porque queremos pagar lo justo, y nos reiteramos al servicio de todos ustedes, de la ciudadanía en general, y los invitamos a enviarnos sus casos y testimonios de cartera vencida que cada uno está experimentando para comenzar ya la construcción de una agenda de acuerdos y de estrategias para continuar en esta lucha constante, siempre en defensa del patrimonio familiar. Por mi parte es todo y si alguien tiene alguna pregunta, estoy atenta a responderlas. En unos momentos, para los representantes de medios de comunicación que están dando seguimiento a esta transmisión, enviaremos a sus correos el boletín de prensa, el cual permanecerá de igual forma en nuestra página oficial, que es el www.elbarzonrc.org o El Barzón RC en nuestra página de Facebook.
También ponemos a su disposición un número telefónico que es el 22 81 14 85 02, el cual cuenta con el servicio de mensajería de WhatsApp para quienes estén interesados en hacer llegar también de manera posterior sus preguntas, comentarios o incluso, como lo decía al finalizar la participación, enviarnos sus casos. Saludos a Moni Ruiz, que está viendo el video, a Raúl, a Abraham, a Iracema, a Héctor, a Irineo, a Polito, a Víctor Manuel, maestro, ¿qué tal? Buenos días. A Jorge, saludos. Roberto Aguirre, maestro, saludos. Desde el Estado de México, Peque Valle, saludos. Marijose Huerta. Perla Sandoval. Tere, buenos días. Yo quisiera preguntar cuántas reparadoras se tienen registradas en Veracruz o en la región de Jalapa y si sabes sobre la existencia de denuncias por casos de fraude. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Perla. Actualmente existen alrededor de 12 reparadoras de crédito enviando este tipo de mensajes, tan solo en el estado de Veracruz, es lo que nosotros tenemos detectado. Ello aunado a la publicidad que existe en redes sociales como Facebook y que se encuentran ofertando estos servicios. Si existen denuncias por casos de fraude, bueno, en este caso, quienes se encargan de canalizar, de recibir no denuncias, quejas por un mal servicio prestado, como lo decía hace un momento, las reparadoras no cuentan con un marco legal, con una regulación oficial por parte de las autoridades del sector financiero. Entonces es la Profeco a quien se ha delegado este tipo no de supervisión, pero sí de conocimiento de quejas que los usuarios, que los consumidores pudieran estar interponiendo por sus servicios. Yo creo que ese dato nos lo podría dar la Profeco. Lo que sí te puedo comentar es que las personas que nos han estado llamando nos refieren también que la Profeco en estos momentos no se encuentra dándoles ningún tipo de atención por este tipo de problemas y de ese modo es que están recurriendo a nosotros. De ahí el llamado que esta mañana hacemos también a la Profeco, pues para que cumpla parte de las funciones que le son encomendadas y se aboque a este tema. De igual manera, haga un pronunciamiento sobre la operación actual de estas reparadoras de crédito. Raúl Abraham pregunta, ¿sobre estas empresas que acaban de mencionar no respetan la ley o hay un vacío legal del que se aprovechen? No es que no respeten la ley. Voy a retomar un poco de lo que habíamos comentado. Las reparadoras de crédito son un giro comercial que está lucrando con las deudas. Es decir, los deudores no tienen por qué pagarle porcentajes a absolutamente nadie por los descuentos que sus acreedores o las entidades financieras, sociedades de ahorro y crédito, SOFIPOS, SOCAPS y todas las entidades que pertenecen al sector financiero, que en determinado momento llegan a hacerles algún descuento. Estos descuentos obedecen principalmente a tres factores. Uno de ellos es considerar al deudor todas las cantidades que ya ha abonado a su crédito y, por ejemplo, alguien que ha tenido, que ha usado una línea de crédito durante 12 años y ha pagado de manera puntual, imagínate la cantidad de intereses que no ha pagado a este crédito. Entonces, el tiempo que sucede, que pasa después de caer en cartera vencida, en el caso concreto de una tarjeta de crédito, que es un crédito que no cuenta con una garantía de pago o de cumplimiento, los bancos van disminuyendo el rango sobre el cual especulan la recuperación de la deuda. Ello aunado también al transcurso natural del tiempo. Estos son los tres factores que las entidades financieras consideran antes de otorgar algún descuento. Es decir, los descuentos que una reparadora pueda estar notificándole a un cliente no tienen nada que ver con el hecho de que ellos hayan conseguido ese descuento. Ellos solamente son portadores de esa información hacia el deudor. De ahí
que si no fuera por esta intermediación, el deudor pudiera estarse ahorrando pues esa cantidad de porcentajes, que además es una doble injusticia por parte de estas reparadoras de crédito, acumulando las reparadoras millones de pesos en ganancias por esta actividad lucrativa que es legal porque se encuentran constituidas como empresas. Sin embargo, consideramos es abusiva por el tipo de publicidad que despliegan, por los porcentajes que cobran, por la forma de operar, y que en algunos casos considero puede carecer su personal de certificaciones legales, de grados técnicos, estudios, capacitaciones que pongan en riesgo a los deudores. Hemos sido enterados en muchos casos de reparadoras que han aconsejado a un deudor que todavía tiene alguna capacidad de pago que deje de pagar. Entonces, esto no debe de ser, porque en los casos como un crédito hipotecario que sí tiene garantía, alguien que deja de pagar sin causa justificada, pues obviamente entra en una dinámica de cobranza ya judicial y no solamente extrajudicial, y eso complica o podría complicar el escenario legal. Quiero también acotar un comentario: en caso de que llegue a haber alguna controversia judicial, parte de los contratos que hemos podido revisar de parte de las reparadoras de crédito es que le cobrarían al deudor aparte un concepto por asesoría jurídica. Y bueno, tampoco hay una forma de garantizar los resultados. Entonces consideramos que hay mucha desinformación y que pueden estar ahora tomando esta coyuntura, esta circunstancia de la desinformación y la cartera vencida para tomar a deudores, pues en cierto modo como víctimas y lucrar con sus deudas, lo cual consideramos es algo injusto. Entonces, sí, efectivamente hay un vacío legal. Ellos están en una nada jurídica, en un limbo legal que les permite una actuación como particulares, pero indebidamente se ostentan como parte del sector financiero o como asesores financieros sin que esto puedan acreditarlo. Abraham, gracias por tu pregunta. Saludos a Lulu López también. Perla Sandoval también pregunta: ¿se sabe el porcentaje que llegan a cobrar por sus servicios? Sí, en algunos casos llegan a cobrar, aparte de la mensualidad que ellos le denominan ahorro, porque parte del esquema de pagos que le proponen al deudor es que lleve a cabo un ahorro mensual que por supuesto ellos le guardan en sus cuentas, y que al final de que el banco ya notificó algún ofrecimiento de descuento, entonces ellos cobran hasta un 30% sobre la cantidad que se ahorró. Ojo, no sobre la cantidad que llega a pagarle el deudor al banco. Recordemos que en el caso concreto de tarjetas de crédito, cuando alguien ya se encuentra en cartera vencida de 2 o de 3 años, hemos observado descuentos en moratoria de hasta 60%, que son, repito, descuentos naturales que obedecen a factores totalmente ajenos a la intervención de una reparadora de crédito y que se aplican como un derecho o un beneficio para el deudor ya por sí, pues. Entonces, si alguien obtiene un 60% de descuento, sobre ese porcentaje, el deudor además debe de pagarle a la reparadora de crédito la cantidad que ya se ahorró. Entonces me parece una forma descarada, además de lucrar, pues con la necesidad de las personas y con sus deudas. Betty Munguía, saludos, gracias. Saludos a Monse. Lulu López pregunta: Tere, en el caso de los créditos hipotecarios, ¿te has enterado si hay en este momento ofrecimiento de plazos para pagar o ya comenzaron a premiar a los usuarios? Gracias, Lulu, por la pregunta. Sí, mira, a finales del mes de marzo recordaremos que se hizo el lanzamiento de este programa de apoyo de los bancos, que en una siguiente entrega vamos de igual manera a analizar para el público, pues. Dentro de los créditos que eran acreedores a este aplazamiento o diferimiento de los pagos, en algunos casos bancos asociados a la Asociación de Bancos de México sí anunciaron de manera oportuna a sus clientes esta posibilidad de no pagar por el momento debido a la disminución de ingresos a causa de la contingencia. Sin embargo, estos apoyos o beneficios publicitados de este modo
solamente aplicaron a las personas que se encontraban al corriente en sus deudas, es decir, las personas que ya presentaban algún atraso o que se encontraban en cartera vencida, desde luego quedaron excluidos de estos programas. Entonces, ellos son quienes en este momento pudieran estar sufriendo de cobranza extrajudicial, no judicial, porque recordemos que los juzgados siguen sin brindar sus servicios de manera física presencial, cerrados, básicamente varados en un 95% de sus actividades normales. Y claro, los juicios hipotecarios, mercantiles, ordinarios civiles, en fin, de cobranza de casos de deudores, pues están varados. No te quiero contar lo que va a suceder una vez que se reactive esta actividad judicial, porque definitivamente esperamos ya un incremento importante en la cifra de juicios iniciados, de embargos y de remates. Y bueno, vamos a estar muy atentos a dar el seguimiento y la atención a todos aquellos que lo requieran, Lulu. Esa es la situación que guardan los deudores en este momento. Juan Osorio, saludos, Juan. Peque Valle, si bien es cierto, considero que es mejor acudir al banco y realizar la gestión directamente en el mismo, evitando realizar algún tipo de contrato, porque como bien dices, aparentemente hay una forma de pago un poco más cómoda, pero sin duda alguna pagas más. Sí, efectivamente hay que primero tocar las instancias a través del protocolo de actuación que marcan las instituciones. Quiero solamente acotar un comentario. Hay quienes piensan que acudir a la Conducef en una problemática concreta de cobro excesivo de intereses puede representarles la posibilidad de que el banco disminuya los intereses. La Conducef es una institución que sí ha sido de utilidad, sobre todo en Veracruz, que ha llevado a cabo importantes logros para quienes se han acercado a ellas. Sin embargo, la institución está diseñada de tal forma que sus facultades son limitadas, pues. Entonces el tema de los intereses no es algo que se resuelva en la Conducef, es algo que tiene que ventilarse en su oportunidad ante un tribunal judicial. Y bueno, esto a veces es desconocido por los usuarios, quienes se cierran opciones de poder resolver o canalizar su problemática. Lulú López, te lo pregunto porque en efecto hay quienes ya están ofreciendo negociar estas deudas y obtienen los datos de algunos morosos, pero al parecer violando la ley de protección de datos personales. Sí, Lulú, claro, a eso justamente nos referimos, a las reparadoras de crédito o de deuda que misteriosamente se han hecho de una base de datos que han conseguido, no sabemos cómo. Estamos también haciendo un llamado a las autoridades competentes, pues a que requieran a estas empresas que están operando sin ningún control, sin ninguna vigilancia, para que expliquen de dónde están obteniendo esos datos y además se abstengan de hacer el envío de enlaces directos hacia sus páginas y requerir incluso información confidencial que pudiera tener, que propiciara pues el robo de información, el robo de identidad y exponer al deudor a una problemática mayor como pudiera ser algún delito cibernético, ¿no? Suplantación de identidad o algo así. Sí, considero que están violando la ley de datos personales. Aquí el llamado es a todas las autoridades competentes y a la ciudadanía a estar alertas y atentos ante este tipo de empresas que están operando de este modo y no acceder a sus servicios por la falta de claridad en lo que nos están ofreciendo. Ada Reyes, te saludo desde este espacio. Lulú, me refiero a las empresas motivo de conferencia. ¿Podrían estar asociados con las instituciones crediticias? Mira, tenemos un antecedente, fue hace 2 años aproximadamente, que en una de estas reuniones que hemos tenido con entidades financieras, porque recordemos que el Barzón es un movimiento que emerge de la sociedad civil organizada con la finalidad de buscar una respuesta al pago justo de sus deudas, y en esta inercia de trabajo hemos tenido reuniones con diversas entidades financieras con quienes canalizamos los casos para que sean los comités facultados para ello quienes analicen los casos de manera detallada
puedan valorar la situación del deudor, la capacidad de pago y en su momento pues concederle los mayores beneficios que un deudor pueda ser acreedor por razón de un cumplimiento oportuno. Y lo que nos enteramos en estas reuniones es que incluso las entidades financieras tenían una prohibición expresa para que alguien, un cliente de ellos, se acercara a negociar por conducto de una reparadora de deuda. Entonces, eso sucedió hace 2 años, no sé si en este caso haya podido variar, no lo descarto. De serlo, pues definitivamente no sería legal, pero considero también que los bancos operan de manera más cierta a través de sus despachos de cobranza y no de las reparadoras de deuda, Lulú. Ese es mi punto de vista. Juanita Hernández, saludos. Juan Castro, licenciada, una empresa reparadora me buscó para reestructurar una deuda con Banamex, acepté y comencé a pagar, pero ya llevo tiempo así y no me dan resultados. Quiero que me dejen de representar, pero se pusieron muy violentos y me dicen que si lo hacía me iban a demandar. ¿Qué puedo hacer en este caso? Juan pregunta, ¿quién me puede ayudar? Juan, me gustaría que tomes nota de un teléfono que es el 2281 14 8502, que podamos concretar el que nos envíes toda la documentación que tengas tú a la mano para poder interponer una queja en contra de estas reparadoras de crédito. Qué bueno que tú estás abierto a analizar qué opciones de defensa tienes en el caso de haber caído en manos de una empresa de esta naturaleza. Desafortunadamente muchas personas pues se quedan callados, no denuncian, dan por perdido ya lo que pagaron, y eso contribuye a fomentar que estas empresas pues puedan ir lucrando con las deudas de las personas sin obtener ninguna sanción. Juan, voy a estar atenta a tu mensaje, por favor no dejes de hacerlo. Juanita, ¿cómo pueden apoyarme? Tengo un problema con Banco Azteca. De igual manera, Juanita, sí nos gustaría que nos precisaras concretamente la problemática que tienes para identificar el caso y poderte dar la orientación que el caso amerite, o bien canalizarte con alguna institución gratuita que pueda conocer de estos abusos, si es que fuera el caso que de ello estás padeciendo. De igual manera, en la página del Barzón, en esta página de Facebook, o bien en el 2281 14 85 02, con todo gusto podemos dar seguimiento a tu caso. Juan, comencé a pagar a la empresa de reestructura una como mensualidad. Sí, cómo no, todo el caso tenemos que documentarlo para empezar a elaborar el mecanismo legal que pueda hacer que la empresa te devuelva tu dinero, o bien evidenciarla también. Hace un momento una de las representantes de medios de comunicación preguntó cuáles están operando. Sería también importante ir canalizando estos casos con los diversos medios de comunicación que nos están dando seguimiento a esta transmisión, porque es importante que esto se sepa. Desafortunadamente, la desinformación, la situación económica que vivimos, nos puede hacer tomar soluciones que muchas veces no son las idóneas y comprometernos más. Gracias, Juan, con gusto te atendemos. Morel Sánchez, saludos a Tere, siempre puntual en la información. Gracias, saludos. Y saludo a Alexei Stanashov, Gregory, de Orizaba, que nos está viendo. Saludos hasta Orizaba. Maestro José Ángel Peñaflor Barrón, saludos. Gracias por estarnos acompañando en esta transmisión en vivo. Si ya no existen más preguntas, les pediría que estemos atentos. Dentro de unos minutos vamos a hacer el envío del boletín a los medios de comunicación. Quiero aprovechar el espacio, para agradecerles nuevamente su presencia. Empezamos un poco diferidos, al principio hay unos detalles técnicos con la transmisión. En la próxima lo vamos a solucionar de mejor manera y más oportuna. Y dadas las restricciones de la movilidad que hay y las instrucciones que nos ha dado el Consejo del Barzón, es seguir haciendo este tipo de llamados y presentaciones. Vamos a dar seguimiento. Les encargamos mucho que sean también partícipes y portavoces de este llamado que hoy el Barzón está haciendo a las autoridades para que hagan un pronunciamiento claro, actual y oportuno, urgente en relación
a la operación de estas financieras no reparadoras de crédito actualmente. También vamos a estar de manera semanal brindando una conferencia de prensa a través de este mismo mecanismo. Ya nos vamos a perfeccionar y les agradezco finalmente, Lulú, gracias a ti, saludos a todos y nos vemos hasta la siguiente. Hasta pronto.